hablaremos y platicaremos del proceso no respiratorio. Para los pacientes que ingresan al triage con patología respiratoria, pasan a un consultorio respiratorio y aquí vemos una toma de decisión en donde ya después del consultorio respiratorio se pregunta si requiere mayor estancia. Si es un no, pues evidentemente tenemos varias alternativas. Tenemos un egreso por mejoría, tenemos referencia a consulta externa, tenemos referencia a otra unidad o alta voluntaria. Si la respuesta es sí, si tenemos un paciente en el respiratorio y requiere mayor estancia hospitalaria, tenemos un área de observación netamente respiratoria. Aquí pusimos una referencia en donde ya se hace ahí la nota médica y aquí también tenemos una toma de decisión. Posteriormente, si tenemos ya el paciente en una observación respiratoria y nos preguntamos si requiere mayor estancia hospitalaria de acuerdo a las condiciones clínicas, pues la decisión está. Si no requiere, pues obviamente tenemos los egresos que ya les había comentado y aquí también puede ya determinarse si tenemos algún egreso por defunción. Si requiere mayor estancia, tenemos estas alternativas. Tenemos hospitalización respiratoria, tenemos la unidad de cuidados intensivos, que también tenemos un módulo respiratorio, y hemos tenido pacientes con problema respiratorio que llegan con colecistitis o problemas agudos, y también tenemos el camino de quirófano. Entonces, esta es la vía del paciente con una patología respiratoria. Cuando tenemos un paciente no respiratorio, aquí igual pasa al triage, es clasificado. Nosotros hasta el momento manejamos 3 colores de clasificación en el triage, el código verde, el amarillo y el rojo. Como ustedes pueden observar, la patología de patología verde puede ser derivado a la consulta, de la patología amarilla primer contacto y rojo evidentemente a choque. Aquí en el esquema del proceso pusimos la documentación, pusimos como expediente clínico, aunque aquí ya llevamos la nota, perdón, me pasé, aquí si ustedes observan en el triage, ahí hay un formato, nuestro triage lo realiza el personal de enfermería, y hay un formato que se requiere o se requisita en ese momento para clasificar al paciente, es un formato de triage enfermería que ahí se observa. Entonces ya cuando tenemos acá el código amarillo, verde y rojo, por eso ya se integra el expediente clínico. Posteriormente que es clasificado y puede pasar a estos 3 procesos, ya tomamos aquí, pusimos aquí una toma de decisión. ¿Requiere mayor estancia? Y pues bueno, nos vamos a pasar a esta pregunta. No olvidemos estas tres, consulta, primer contacto o choque. Y aquí tenemos ya nuestra pregunta. ¿Requiere mayor estancia? Entonces, si requiere mayor estancia, el paciente puede tener estas alternativas: observación, hospitalización, quirófano y unidad de cuidados intensivos. Si bien es cierto, aquí ustedes observan requiere mayor estancia, si ustedes no se olvidan en que tenemos pacientes ya sea de consulta, primer contacto y choque, esta alternativa la pusimos así porque no precisamente el paciente que está en consulta o en primer contacto tiene que pasar como obligatoriamente a observación, ya que, un ejemplo, tenemos un paciente que llega, no sé, jugó fútbol, llega con una lesión en el pie, lo pasan a primer contacto, se revisa, se toma una radiografía y se determina una fractura. Y en ese momento se solicita la interconsulta y una fractura que requiere hospitalización, pues evidentemente por eso pusimos un pase ya sea de primer contacto a hospitalización sin la obligatoriedad de
como ese estigma de pasarlos, primer contacto, observación y de observación hospitalización, ya que la toma de decisiones es muy variable y hay patologías que podemos estar decidiendo desde primer contacto ya la hospitalización. Por eso decidimos colocar el esquema del proceso de esa forma. Doctora, discúlpeme un momentito. ¿Me podrán dar 2 minutos? 2 minutos en pausa. Para Claro que que sí, nos tenemos que mover de lugar ahorita. Entonces, necesito 2 minutos. claro que sí, doctora. Ahorita yo les indico. Gracias. Listo, podemos continuar. Una disculpa. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Gracias, discúlpeme. Sí, doctora. Ok, entonces continuando con estos tres, como les comentaba, entonces por eso pusimos esquemáticamente de esta forma y no como a veces como un estigma o a veces se maneja que de primer contacto pasa observación y de observación a hospitalización. Te comentaba, hay ciertas circunstancias en patologías de urgencias que se puede realizar la toma de decisión médica desde primer contacto a hospitalización y por eso decidimos esquematizarlo de esta forma para no obstaculizar el flujo de los pacientes. Porque si bien es cierto, cuando difundimos algún proceso y tenemos esquemáticamente que de primer contacto pasa observación y de observación pasa hospitalización, podemos estar, cuando ya la toma de decisión de ciertas patologías se puede estar tomando desde el mismo consultorio porque la patología ya está como muy declarada que la patología requiere hospitalización, es por eso que decidimos así esquematizarlo. Si bien es cierto, aquí en la toma de decisión de si requiere mayor estancia, en la no, aquí pues ya tenemos la nota de egreso, referencia a otra unidad, egreso por defunción, alta voluntaria y el alta por máximo beneficio. Si ustedes observan, cada toma de decisión, ya sea que se haga una referencia a la consulta externa y una nota de referencia a otra unidad igual, el egreso por defunción, pues ahí comentamos que hay una nota y certificado de defunción, el alta voluntaria,
se tendrá que dar aviso, trabajo social y elaboración de la alta voluntaria, de igual forma el alta por máximo beneficio. Y para bajar, lo bajamos un poquito. Ya estoy. No, para ver la parte de arriba, el inicio. Ah. Ahí. Ahí se dejó de compartir. No, el de arriba, ese mismo, pero el proceso de arriba, la primera hoja. Sí, sí, era el otro. Un momento. Un poquito más alto. Y bueno, ya nada más. Ay. Y ya nada más aquí en una vía que ya habíamos pasado el triage, y ya cuando viene de ambulancia y vehículo particular, aquí este paciente, como les comentaba, platicando también con el equipo multidisciplinario, este paciente es valorado directamente por el médico, y aquí ustedes ven el cuadrito que en donde dice valoración médica del paciente que llega de ambulancia y vehículo particular, y ya define si el paciente pasa consulta, primer contacto y choque. Y pues bueno, aquí nuestras vías de acceso del paciente que llega a urgencias, y pues con gusto agradeceremos sus comentarios. Gracias. Doctora, ok, vamos a empezar, así que vamos a empezar desde el inicio. ¿Lo puede subir por...? No, quiero la presentación, por favor. Hasta arriba. Eso es correcto. Allí inicia su triage. ¿Su triage cómo se detona? De manera ambulatoria y de manera no ambulatoria. Lo primero que me llama la atención, y no sé si a las demás unidades les llama la atención, es que vigilancia es quien les va a decir o asesorar. Eso no me parece correcto, a menos de que me dejen muy claro qué tipo de capacitación le están dando al personal de vigilancia para que no sea un primer triage, entrecomillado. No, a lo que nos referimos aquí a vigilancia es que solamente da el acceso. Lo colocamos en el proceso porque evidentemente sí los pacientes llegan a preguntar y él como que orienta, doctora, por eso lo direcciona a los pacientes. Por eso lo definimos así. No sería parte del proceso, doctora, porque entonces estamos alterando el proceso natural. Ok, doctora, o sea, nosotros porque como observamos, igual cuando se analiza algún proceso, la observación del análisis también es importante, pues obviamente todos los pacientes sí llegan ahí a la entrada y el vigilante, mire, pásale a ese escritorio, diríjase ahí está el respiratorio, etcétera. Solamente con ese fin, sin embargo, si procesalmente no debiéramos colocarlo, no tenemos ningún problema para definirlo. Lo decidimos porque evidentemente en la observación del proceso los pacientes llegan con esa persona en particular. Bueno, entonces hagamos una cosa. Tú tienes que ponerme allí en vigilancia un proceso específico, el cual tiene que estar implementado en todos los turnos con todo el personal que esté dentro de ese lugar. Sí, está bien, doctora. ¿Por qué? Porque si no lo puedes convertir justamente en un bloqueo. Nosotros, a lo largo de los años que llevamos de experiencia, que son poquitos, nos hemos dado cuenta que una barrera
es que el vigilante defina si realmente necesita o no necesita ingresar a la unidad hospitalaria un paciente. Y se convierte en un primer triage, mal hecho, pero es un primer triage. Entonces, por eso es mi primera duda, el por qué vigilancia está dentro del proceso como tal y no ponerlo como un apoyo y sacarlo del proceso. En realidad no direcciona, no define, e igual forma, a lo mejor esquemáticamente lo podríamos poner como un apoyo, porque en realidad eso es. No Entonces, forma parte de, a lo mejor clasifica o algo así, porque no lo hace, solamente direcciona a los pacientes hacia dónde dirigirse, igual la ambulancia, porque hay vehículos particulares que se pasan y evidentemente no saben la entrada directa, ¿no? pero eso es parte de las funciones propias de vigilancia. O sea, a mí como vigilante me toca verificar quién entra, quién sale en este caso. O sea, no tiene otra función relevante dentro del proceso más que seguir su propio proceso. Está bien, doctora, no hay problema. Ok, gracias. Ahora, ustedes hablan de triage, de 2 triage, y todos creo que tienen, bueno, a excepción de la niñez y de Chetumal, que no les va a pegar, tienen un triage respiratorio y uno no respiratorio. ¿Y el obstétrico? El análisis, lo que le presentamos es el de atención adultos, porque también tenemos el de pediátrico y el obstétrico, doctora. Pero ojo, aquí estamos hablando de urgencias. O sea, el proceso sustantivo es urgencias. ¿Sí? Este proceso sustantivo de urgencias tiene que abarcar todo lo que ustedes hacen con su cartera de servicios. Su cartera de servicios específicamente, doctora, está para urgencias adultos, urgencias pediátrico, urgencias respiratorias y urgencias obstétricas. Porque ustedes tienen otras especialidades básicas. Doctora, lo quisimos hacer así porque como el área de obstetricia es un área diferente a la entrada de urgencias adultos, por eso pensamos que tenía que ser aparte. Doctor, pero está dentro de todo el proceso. Pero acuérdese una cosa, doctor. Recuérdeme los 4 procesos sustantivos, por favor. Cirugía, consulta externa, urgencias, hospitalización. Correcto. ¿Y en dónde está? ¿Y en dónde está separado ginecología de todos esos procesos sustantivos? No está separado. Físicamente el área es diferente, pero no está separado. Correcto, pero ustedes tienen que meterlo como urgencias, o sea, en sus urgencias, en ese mapeo de procesos de urgencias, ustedes tienen que decirme cómo entran las pediátricas, cómo entran las de adultos, cómo entran las respiratorias y cómo entran las obstétricas. ¿Sí? O sea, necesitan ampliar todo ese mapeo de procesos porque este es un macro proceso del proceso sustantivo. Después de eso, se tendrá que ir haciendo la diferenciación, como lo explicó la doctora. Los que entran al triage respiratorio siguen esta línea, los que entran por no respiratorio siguen esta línea, los que entran por pediátricos siguen esta línea, los obstétricos siguen esta línea. Así quedaría definido que en su macro proceso y proceso sustantivo de urgencias, ustedes ven 4 tipos de pacientes diferentes. Sí, está bien, doctora, así lo definimos. Sí, yo veo muy callados a todos los demás hospitales. A mí me gustaría que participaran. La vez pasada estuvo muy enriquecedor y es importante que ustedes le aporten a Soledad de Graciano y también puede ser lo mismo para todos ustedes. Entonces, adelante, acuérdense que no hay peor pregunta que la que no se hace. ¿Alguien quiere hacer algún comentario en este momento? Bueno, voy a continuar. Me parece que estamos dentro de las premisas, o sea, el flujograma está correcto, a mí me queda claro.
yo haría una corrección. Cuando tú, doctora, dices que entra por ambulancia arriba, seguimos arriba. Dices que entra por triage, o sea que es la parte ambulatoria, o sea es la parte que entra el paciente caminando y entra por ambulancia o vehículo particular. Tú me pones la referencia del RAP que le estás manejando, que es un formato, que es el mismo formato que se maneja más el reporte que maneja la ambulancia. ¿Es correcto o no es correcto lo que estoy comentando? ¿Sí me escucharon? Sí, doctora, sí es correcto. O sea, es el reporte de que en algunos pacientes que acuden con ambulancia los trae la atención prehospitalaria y generan su reporte. Correcto. Y el triage también podría tener una referencia, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces también hay que poner este formato en el lado del triage. Sí, doctora. ¿Sí? Porque puede ser que lleguen referidos, puede ser que lleguen por su propio pie en este momento, porque así es la necesidad del paciente. Donde dice valoración médica, entiendo que pues, el que entra por vehículo llega directo hacia donde está choque, o lo pasan directamente al consultorio de valoración. Lo que pasa es que en la entrada de ambulancia, ahí tenemos directamente la unidad de choque y es por eso que definimos que ahí el médico definirá, de acuerdo a las condiciones clínicas, en dónde será atendido el paciente. Pero o sea, al ingreso, antes de meterlo a choque, o sea, en la puerta, el médico define si se va a ir al consultorio de valoración o si se va directo a choque. Así es correcto, doctora. Dentro de en el pasillo, en la ambulancia, llega y ahí es valorado por el médico. Entonces, doctora, eso es triage. Y entonces la flecha que usted tiene directo a valoración médica me la pasa a triage. Está bien, doctora. ¿Sí? ¿Sí me explico por qué? ¿Qué haces para hacer el triage ahí? Bueno, aquí está el micrófono, siéntase con la libertad Además, porque los que llegan en ambulancia también podrían estar en la condición de ser respiratorios o no respiratorios. Así es. Entonces, si continuamos. Doctora. Dígame. Doctora, a ver para mí una observación. Independientemente de cómo llegue el paciente, independientemente de que sea respiratorio o no sea respiratorio, al inicio que llega el paciente, tiene que hacerse el triage. Es correcto. Y clasificarlo en las coloraciones. ¿Sí? Independientemente de que sea respiratorio o no, porque puede ser un respiratorio que llegue grave y lo vamos a clasificar como rojo, pero puede ser un traumatismo craneoencefálico que también lo vamos a clasificar como rojo. De acuerdo. Entonces, para mí, llega el paciente independientemente de cómo llega, lo primero que hacemos es el triage. Y entonces ya clasificamos de acuerdo a la coloración para dónde se va. ¿Sí? De acuerdo. Por eso justamente le estamos pidiendo que en vez de que me lo mande al consultorio de valoración médica, me lo mande esa flechita hacia triage. Y por eso mismo entrarían los 4 tipos de triage: respiratorio, no respiratorio, pediátrico y obstétrico, ¿no? Sí. Correcto. Ahora, ¿qué clasificación, doctora, están utilizando de triage? Nosotros aquí estamos utilizando el canadiense, doctora, que tiene 5 colores. Correcto. Porque aquí inclusive incluimos al que ya llega fallecido, porque nos han llegado niños que ya llegan muertos y entonces ya lo clasificamos como negro y entonces ya sigue la vía del egreso por defunción. ¿Sí? Correcto. Doctora Lugo, no sé si es la doctora Lugo la que estaba ahorita exponiendo. Aquí está también la doctora Lugo, doctora. No, ¿quién está exponiendo? Perdónenme. La doctora Gallegos, doctora. Servidora. Doctora Gallegos. Doctora, ¿ustedes qué clasificación están utilizando?
Estamos utilizando la clasificación de 3 colores, doctora, hasta el momento. Correcto. ¿Quién está utilizando otro tipo de clasificación? Por favor, necesito saber todos los hospitales qué clasificación están utilizando para ver si les homologamos. Okay. Texcoco estamos utilizando 3 colores. Texcoco 3 colores, pero es materno. Sí. Bueno, es materno infantil. Correcto. Buenos días. Buenos días. En Amatán ocupamos 3 colores. Texcoco 3, Amatán 3, Tecash. Hola, doctora. Tulum está dentro de sus manuales y también pusimos 3 colores. Gracias. Tecash. ¿Hay alguien que utiliza Tecash? Nicolás Bravo. Hola, doctora, buen día. Nosotros igual tenemos la clasificación de los 3 colores. Correcto. Hospital de la Niñez me dijo que son 5 y es la canadiense. Soledad son 3. Chetumal tiene admisión continua. Ustedes no tienen triage. ¿Es correcto? Sí. Correcto, doctora. Correcto. Sí, correcto. Correcto. Admisión continua, no. Ellos tienen admisión continua, ellos no ven triage, porque ellos lo que hacen nada más es la recepción del paciente que ya está siendo atendido y no atención de urgencias. Sí, es correcto, ¿verdad, doctor? Bueno, normalmente con el paciente oncológico, el motivo por el cual puede llegar por admisión continua o por una urgencia, vamos, es o por anemia, o por sangrado, o por fiebre. Y el de fiebre puede tener sin choque o con choque, básicamente. Entonces, ¿sí tienen clasificación, doctor? Yo creo que sí tenemos, es que esa era la duda que estábamos, o la pregunta que estábamos haciéndonos aquí en relación al sistema de clasificación, porque no estamos muy seguros si podemos utilizar como que la misma clasificación para un hospital así general, por ejemplo. Doctor, ustedes tienen que, por supuesto, verificar de acuerdo a su cartera de servicios cómo quedaría su clasificación. Okay. Obviamente, recuerde que todo se puede adaptar de acuerdo a la cartera de servicios. Es lo mismo que pasa con las guías de práctica clínica cuando yo les hablo de los protocolos de atención. Un protocolo de atención va alineado a una guía de práctica clínica, pero tiene que ver con la capacidad máxima instalada, con el tipo de equipo que tiene, con el tipo de personal que tiene y con todo lo demás de los procesos de apoyo que lleva a cabo la unidad. Entonces yo puedo definir hasta dónde me quedo dentro de ese protocolo de atención. Lo mismo pasaría con su triage. Ok, doctora. ¿Sí? De hecho, me comenta la doctora Anel que ya se trabajó ese manual. Sí, ya se envió, solamente falta la retroalimentación. Correcto. Se la estaremos enviando. Pero además es mandatorio. Gracias. Quiero comentarles que además esto es mandatorio de acuerdo a los estándares de la certificación. Entonces vamos a ir conectando estas actividades con estos requisitos obligatorios, indispensables de la certificación, que es que la organización tiene que definir un proceso de evaluación inicial del paciente, que es justamente esto, triage. Correcto. ¿Hasta aquí alguna otra observación para Soledad? No. Ok. A mí no me queda claro donde dice requiere mayor estancia. O sea, yo quiero saber, quiero que me definan en choque
las decisiones que se deben tomar, si queda en choque, se pasa a dónde o no se pasa a dónde, o se refiere o qué pasa, porfis. O sea, cada uno de estos cuadros que ustedes están poniendo tiene que tener todavía su flujo hacia abajo de cómo se va a dar la atención. Doctora, bueno, si en un paciente que tenemos en choque, por ejemplo, un infarto agudo al miocardio, por eso se pone, requiere mayor estancia. Pero Entonces, eso no queda, perdóname, yo lo único que quiero es que me definan dónde va esa flecha, porque esa flecha está volando. Así como le pusiste en clasificación una línea transversal y sus flechas, lo mismo tendría que pasar aquí, porque yo no sé con qué la estás definiendo. claro. Es simplemente acuérdate que un flujograma es para verlo muy rápido y para saber qué tengo que hacer para mi toma de decisiones. Sí, efectivamente, aquí en este punto, por ejemplo, consulta, primer contacto, como usted bien dice, la flecha, tanto consulta, la toma de decisión en consulta requiere mayor estancia y de consulta podría ir a observación a primer contacto. Por eso es como les comentaba cuando lo presenté, que como hay patologías muy variables, es más, un paciente desde la consulta de primer contacto, de acuerdo a la enfermedad, supongamos que es un paciente que tiene un descontrol metabólico, que tiene una glicemia de 400 y tiene un proceso infeccioso, evidentemente ese paciente no va a estar 3 horas en primer contacto, ni tampoco va a requerir 6 horas en observación. Desde la consulta, inclusive uno puede decidir ya la toma de decisión de hospitalización. Es por eso que este cuadrito, en donde requiere mayor estancia, tanto de consulta, primer contacto y choque, se toman estas decisiones: observación, hospitalización o quirófano. Entonces, esquemáticamente sí nos costó trabajo porque estamos acostumbrados a que primer contacto a dónde pasa, consulta a dónde pasa, pero hay, como bien sabemos, en los servicios de urgencias las patologías son variables y de acuerdo a la enfermedad no podemos decir, bueno, de la consulta va a pasar a primer contacto y de primer contacto va a pasar a observación y de observación a hospitalización, porque se pueden tomar decisiones desde la consulta externa. Es por eso que el rombito de la toma de decisiones abarca estos 3 cuadritos. No, a lo mejor no supimos esquematizar las flechas, a lo mejor la consulta, igual la flecha tendría que ir hacia abajo, requiere mayor estancia, primer contacto igual y choque igual. A lo mejor fue un error de nosotros en el momento de esquematizarlo hacia estos puntos. No es error de ninguna manera. Cuando ustedes lo presentan, por supuesto que queda más claro y cuando ustedes lo explican. Acuérdense que un flujograma, insisto, es que todos lo podamos leer y todos podamos saber cuál es la línea que debemos de seguir. Adelante, Hospital de las Niñas Oaxaqueña. Sí, hola doctora, buen día. Mi nombre es María del Carmen Cruz, soy ingeniero industrial y estoy en el área de estadística, pero aquí también apoyando y participando en este tema. No sé si gusta poner más arriba su flujograma, la doctora. Ahí. Bueno, ahí. En la parte que usted nos... Bueno, más para que se vean los colores, doctora. Más abajo. Ahí. En la parte que nos comentaba la doctora, lo que puedo entender que los colores del trash generan un nuevo caminito, podríamos decirlo así, un nuevo flujo, porque prácticamente ahí donde usted puso las flechas es como queda atorado el procedimiento y ya no se sabe para dónde sigue. La flecha que queda volando ahí donde está el signo de decisión que dice requiere mayor estancia, no tiene de dónde sale la flecha. Puede ser en el color verde, amarillo, rojo.
Entonces, eso no quiere decir que los 3 caminos nos lleven a un mismo flujo, sino que cada color tiene su propio proceso, procedimiento. Entonces, ahí lo que yo puedo entender de la doctora es que nada más le estaba como que informando que debe usted seguir el camino, pues, o sea, cada color seguir el camino, porque un paciente en choque no puede seguir uno a la consulta externa, sino se va a hospitalización. Un amarillo a lo mejor lo estabiliza, lo deja en observación y se va a la consulta. Además, ahí le faltan algunos signos de decisiones, porque cada decisión la va a llevar a su camino. Y en la parte lateral también donde dice requiere mayor estancia, si usted se da cuenta, hay como se encajona otra vez, baja el procedimiento, sube y ya no se ve para dónde sigue. Entonces, este símbolo que está separado. No sé para dónde sigue el flujo, digamos. No sé si usted tiene alguna duda o nos estamos pudiendo entender. Si me permiten comentar, ¿recuerdan cuando hablamos sobre la elaboración de manuales de procedimientos y los flujogramas y hacíamos énfasis en la dirección que deben de llevar las flechas? No se colocan como conectores nada más, tienen una razón de ser porque van indicando la directriz que lleva el procedimiento que vamos al que nos estamos refiriendo. Y este ejemplo que está aquí presente nos permite visualizar que muchas veces el que nosotros nos guiemos por esas flechas nos puede confundir. Y eso a su vez nos refleja que probablemente en la operación eso es lo que está sucediendo, que no hay una directriz específica y pudiera ser que esto esté entorpeciendo el flujo de los pacientes para su destino a cualquiera de los siguientes servicios o incluso para su alta. Una flecha. Y efectivamente en este punto, como bien lo comentan, en este punto de estos 3, los conectores, sí tuvimos problema porque sí queremos evitar eso de que la consulta pasa primer contacto, como ya les había explicado. Pero me queda claro, sí creo que debemos de trabajar prácticamente en la dirección del flujo de los pacientes, siguiéndolos, para que pueda ser un poco más claro el proceso y el procedimiento de urgencias en el hospital. Doctora, yo creo que aquí lo primero que tienen que tener claro es ustedes ya tienen un manual de procedimientos. Sí. De ese manual de procedimientos hay que releerlo, ir con las áreas involucradas y volver a dibujar el flujograma. Sí, está bien, doctora. Gracias. Continuamos. ¿Alguna otra observación que quieran hacer? No es quirófano, es cirugía. Por favor, en vez de quirófano le ponen cirugía. La especificación que comenta la doctora Malpica en relación a quirófano es porque en el conector de toma de decisión dice requiere mayor estancia. Al mencionar que requiere mayor estancia, queremos pensar que este paciente acude a cirugía. Puede ser que la resolución del paciente del triage sea directo a quirófano. Pero ahí, en esa condición que están mencionando, la mayor estancia es al servicio de cirugía, que es importante que sepamos diferenciar entre el área de quirófano y el servicio de cirugía. Ahorita creo que es importante hacer aquí un paréntesis. Yo a todos los hospitales los tengo proyectados en algún momento, no quizá para este año, para un proceso de certificación. El día de hoy, terminando la sesión,
les estaremos enviando los estándares de certificación para que vayan leyendo, porque aquí viene el acceso y continuidad en la atención, el ACC y el COP, que es la atención. Entonces, tenemos que empezar a ver cómo conectamos lo que ya tenemos y alinearlo a los estándares de certificación y a la parte normativa. Insisto, si leemos nuestros manuales de procedimientos y nos damos cuenta que ya desde de la manera de redactarlos no es clara, cuando nosotros lo pasamos al flujograma, entonces la claridad se pierde. Por eso el ejercicio va al revés. Van con las áreas, les preguntan qué hacen, leen el manual de procedimientos y entonces ven o cómo adelgazar el proceso o cómo hacer que el proceso quede de manera lineal sin que haya cortes en la atención del paciente. ¿Sí queda claro? Sí, doctora. Eso es para todas las unidades. Es un ejercicio que se hace porque justamente cuando ya lo leemos todos los demás nos podemos dar cuenta que puede haber ciclos que quedan continuos y no que le permitan seguir en la atención a los pacientes. Podemos continuar, doctora. A mí me parece un excelente ejercicio, ¿eh? La verdad es que su flujograma sí no es sencillo y más ustedes porque tienen las 4 especialidades, por supuesto. Y yo creo que más bien es ver cómo lo conectamos, porque por decir, pasa lo mismo cuando dice egreso por mejoría, que no tiene, ese requiere mayor estancia, no egreso por mejoría. Requiere mayor estancia, no referencia consulta externa. O sea, tendría que tener otra flecha hacia referencia consulta externa. Requiere mayor estancia, no. Ahí ya no me aplica ese de requiere mayor estancia porque lo estoy refiriendo a otra unidad. Entonces, aquí yo pondría otra pregunta. ¿Requiere un nivel mayor de resolución o resolutivo mayor? Y entonces ahí pondríamos referencia a otra unidad. ¿Sí? Doctora. Para que quede más claro. Sí, sí, está bien. Anotamos todas sus sugerencias porque efectivamente ya al realizarlo y plasmarlo, pues poner flechitas y nos queda chiquito y nos sobra esto y bueno, no es fácil esquematizarlo, pero nos está quedando claro muy bien sus comentarios para poderlo mejorar el esquema. Ya tienen la idea, doctora, y ustedes lo realizan. Eso a mí me queda muy claro. Ahora, sí es cierto, a nadie nos enseñaron a hacer flujogramas. Yo creo que podríamos, doctora Miriam, junto con si nos apoya también la ingeniera del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, a hacer una nueva presentación conjunta de cómo se hacen los flujogramas y los mapeos de procesos. Esto les ayudaría a todas las unidades a homologar los criterios de cuándo se utilizan flechas, cuándo se utilizan rombos, cuándo se utilizan documentos. Cuando ponemos un documento como en el que tienen aquí que dice expediente clínico, ¿por qué es ese tipo de formato? O sea, ¿por qué es ese tipo de figura y no la nota de referencia que solo tiene una figura? Y que entonces todos podamos ir alineando los flujogramas de manera muy clara y de aquí salgan obviamente procesos claros, seguros y que puedan ser replicables en todos y cada uno de los turnos. Sí puedo aventarla al ruedo a la ingeniera que tienen en el Hospital de la Niñez. Claro que sí, doctora, con gusto. ¿Me repite su nombre, por favor? María del Carmen Cruz Florian, doctora. Correcto, le voy a dar mi número telefónico y terminando se pone en contacto conmigo, por favor. Ah, claro que sí, doctora. Es 7223 94 79 24. Marcela Malpica, para servirle. Gracias, doctora. Muy amable. Entonces, continuamos. Cuando hablan de egreso por defusión, ponen nota y certificado de función. Y aquí se abriría otro proceso. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Cuál? ¿Recepción de cadáver? Es correcto.
Entonces, acuérdense que esto siempre va a tener ciertos conectores y eso es lo que estamos olvidando. O sea, estamos haciéndolo tan cuadrado que no estamos metiendo los conectores hacia dónde más puede ir. Y falta otro, ¿dónde metimos al laboratorio? Que es un proceso que tiene que estar por ahí en algún lado, porque de acuerdo a eso, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento nos ayudan a tomar decisiones si el paciente entra, si no entra, si se refiere o no se refiere. ¿Sí? No dejemos de lado los demás, o sea, está tan enfocado que se nos olvidaron los que van aquí transversales. Los procesos de apoyo. ¿Sí? Doctora, lo que pasa es que el laboratorio y gabinete son procesos que son auxiliares, pues son de apoyo. Son de apoyo, es correcto. Entonces ellos mismos tienen sus procesos, tienen sus procedimientos a través de los cuales a fuerza tienen que coincidir con nosotros. Nada Eso más. es correcto, pero tienen, ahí es donde los van a tener que empatar y por eso tienen que trabajar de la mano servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento con todos los procesos sustantivos de la unidad hospitalaria, porque si no, no van a empatarlos nunca. Voy a poner un ejemplo. Si la doctora está diciendo que corta estancia van a ser, ¿cuántas horas, doctora? 3 horas, doctora. ¿3 horas? Son 12 horas ¿Entendí de bien? urgencias, ¿no? Espéreme, doctora, por favor. Doctora Gallegos, ¿cuánto es corta estancia? ¿Cuántas horas puede estar corta estancia en su unidad? 6 horas, doctora. 6 horas. Si laboratorio define que para sacar una BH, una química y unas pruebas de funcionamiento hepático, que es lo mínimo que podrían pedir, tarda 5 horas. Entonces le está dejando un margen muy pequeñito de decisiones para cumplir con la parte normativa del tiempo de corta estancia. Por lo tanto, si se involucran desde el inicio los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento en la elaboración de los procesos sustantivos, ellos sabrán que para el servicio de urgencias una BH no puede tardar más de tanto tiempo. Eso lo va a definir laboratorio y lo va a tener que establecer en su proceso. Por eso no trabajamos aislados. ¿Chetumal tiene algún comentario? No, doctora. Es que como los vimos comentando, pensamos que no tenían encendido su micrófono, doctor. Sí, es que nos íbamos a comunicar con la doctora Miriam por el WhatsApp para unas preguntitas específicas. Gracias. Correcto. Doctora, pero lo que nos piden estancia máxima en urgencia son 12 horas. Es correcto. La norma oficial me maneja menos de 12 horas. Pero ellos manejan corta estancia y observación. ¿Correcto? Ok. Sí, doctora. Algunos hospitales tienen esa separación, corta estancia y observación. Observación son máximo 12 horas y corta estancia puede estar hasta 6. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Puede subir un poquito más su flujograma, por favor? Vuelven a poner la misma pregunta de si requiere mayor estancia. Entonces, yo creo que están haciendo un ciclo en esta parte del proceso. Nada más redefinirlo, por favor, doctora. Me parece un ejercicio muy, muy bueno. El doctor Jiménez tenía algún problema con el audio. No sé si quiera participar por chat. No ha hecho alguna participación, ¿verdad? O a alguno de los demás hospitales que vea que su flujograma del área de urgencias es muy diferente al que nos está presentando Soledad.
Sí me escuchan, ¿verdad? Nosotros sí, doctora. Gracias. Lo que yo quiero saber es si todos los demás hospitales, hoy he tenido muy calladito a Texcoco, me gustaría que participaran. Su servicio de urgencia se debe manejar un poco diferente por el tipo de cartera de servicios que trae. Lo mismo que el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, por la cartera de servicios que trae Chetumal, lo mismo. Los demás deben de ser muy parecidos al flujograma que está presentando, obviamente con las características propias de cada unidad, la infraestructura con la que cuentan y por supuesto tienen que ir alineados a la parte normativa. Pero quiero saber los comentarios de cada uno de los hospitales con respecto a lo que acaban de escuchar, por favor. ¿Quién dice yo? Texcoco, ¿me ayuda? ¿Me oigo o no me oigo? Sí. Hola, doctora. ¿No se escuchó? ¿Me puede repetir, por favor? Si me puedes comentar, doctora, ¿cómo es tu flujograma de urgencias con relación al que acaban de observar? Ah, ok. Bueno, en el de nosotros no tenemos la diferencia de triage respiratorio o alguna patología respiratoria. Todo es directo a la hoja de triage. Se divide en paciente obstétrica, pediátrico y adulto. Se genera la hoja, pasa a triage, se toman los signos vitales y dependiendo de cómo se semaforice es la atención. Doctora, perdóneme, dice que se divide en 3, ¿estás bien, Miguel? Obstétrico, pediátrico y adulto. Sí, nosotros tenemos esos 3 formatos. ¿El adulto, o sea, ustedes se atienden varones? Cuando llega algún paciente, sí. Okay. O sea, si llega un paciente que no es una embarazada, que no es obstétrica, se realiza la hoja de triage de paciente adulto que viene en los formatos que nosotros manejamos como paciente mayor de 18 años, o sea que no es embarazada y entonces se genera esa hoja de triage. ¿Y qué hacen con ese paciente? Bueno, si es una consulta en verde, pues nosotros lo que hacemos es su hoja de referencia, o sea, se ve y se dice que no se puede atender aquí. Si es un código rojo, entonces pasa al área de choque, le estabilizamos y buscamos referencia segura. Si es un código amarillo, igual, o sea, tenemos médico general, lo evalúa, lo valora y si no amerita... Ajá, o sea, si no amerita alguna otra situación, o sea, digamos que solo es la consulta, también se hace hoja de referencia. Esto puede ser sin que tenga que buscarse el traslado en ambulancia, pues, o de unidad a unidad hospitalaria. De acuerdo. Quiero revisar con ustedes ese manual de procedimientos. Sí, doctora. Bueno. De los otros. Adelante. ¿Qué hospital fue? De Texcoco. Amatán. Buenos días, doctora. Hola. El de nosotros es igual, similar. Manejamos los 3 colores y depende del paciente. Si es consulta para medicina general, se atiende acá. En caso de que el problema no se resuelve, se realiza referencia segura. Ok. Tekash, si nos puede escribir, por favor, si tiene un flujograma diferente al que nos mostró Soledad. Mientras continuamos con Tulum. Tulum tampoco lo he tenido muy calladito el día de hoy a Tulum. Hola, doctora, buenos. Muy reflexivos. Hola, doctora. Perdón, teníamos... Buenos días. ¿Ya no se escucha feo? No.
Aunque se escuchaba con mucho eco. Algunas cosas nada más tal vez de interpretación con respecto a, bueno, ya lo comentaron, no quiero seguir haciendo más énfasis en eso, pero, por ejemplo, en hospitalización, donde decía cuestión de más tiempo, tal vez fue la interpretación de lo que se escribía. En el flujograma de nosotros, pues estamos poniendo que si de observación adultos puede tener tres caminos, que puede ser hospitalización, puede ser quirófano, o en su defecto, si fuera una defunción. Tal vez el de nosotros es un poquito más corto, porque bueno, es más limitado a la cartera de servicios, pero nosotros, yo siento que tal vez fue una cuestión de interpretación de lo que se escribió ahí, ¿no? De decir si tenía más tiempo de atención, porque es un poquito raro lo que se ve al final, donde dice observación adultos, luego hospitalización, quirófano, UCIA, cuando observación adultos debería de estar más arriba y no estar de manera vertical, en la parte de hospitalización quirófano, porque además son servicios sustantivos. Entonces, no debería de estar observación adultos de manera vertical, debería de estar arriba, y arriba sería donde observación adultos debería de derivar a los diferentes servicios, ¿no? Entonces, si fuera desde esa perspectiva, pues por supuesto que nuestro flujograma sí es diferente desde esta perspectiva. Correcto. Nicolás Bravo. María del Carmen Cruz. Nicolás Bravo a la 1. Nicolás Bravo a las 2. Castigado. Un punto menos a Nicolás Bravo. No, no es cierto. ¿Sí me escuchan? Sí. Nicolás Bravo creo que no me escucha. Acabamos de entrar de nuevo, doctora, porque hay 1,000 millones de gentes aquí y está muy raro el internet. Ya sabe que no estamos en nuestro hospital. No sé si nos vemos. De hecho, yo no veo a nadie, solo la veo a usted. Está bien raro esto, a ver. Ok, aquí andamos. ¿Tienes alguna observación con respecto a este flujograma con el que ustedes están elaborando de Nicolás Bravo? El de nosotros va a funcionar de manera parecida, doctora, ya que igual aunque no somos general, somos un comunitario que va a contar con las 4 especialidades básicas, y a diferencia de los hospitales especializados, nosotros sí también vamos a tener un triage en el cual pues tenemos la consulta de urgencias, en el cual se van a hacer las clasificaciones por los 3 colores para definir a los 4 procesos sustantivos que tenemos en el hospital, ¿no? De igual manera, entonces igual queda muy, muy parecido. Correcto, gracias. Hospital de la Niñez, por supuesto, tiene sus bemoles, este flujograma que están presentando. Bueno, sí se ve diferente con relación al que nosotros le presentamos. Sí, porque nosotros sí desde el principio está el triage. No consideré respiratorios y no respiratorios, porque como le digo, finalmente también se van a clasificar. Es correcto. Y también pueden ir a choque, también. Y nosotros optamos por el de los 5 colores, el triage, porque ahí nos considera el paciente que llega ya fallecido. Correcto. Entonces, pues sí difiere. Sí, y a nosotros, pues sí, lo único que me hizo falta fue nada más ponerle lo que nos lleva a cirugía. Que eso fue lo que yo lo vi, porque yo consideré ya el servicio de quirófano, el hecho de efectuar una intervención quirúrgica, yo ya lo consideré como de hospitalización. Por eso es que no se lo puse, pero pues no hay problema, se le agrega y ya. Pero pues sí difiere mucho. Correcto.
Usted tiene voz aquí siempre. Hola. Sería interesante que ustedes nos presentaran cómo tienen su diagrama de flujo en la siguiente sesión, ya que posiblemente los elementos para mejorar todos estos tienen que ver con la presentación gráfica del diagrama, ¿no? Y entonces lo que haríamos es empezar con el Hospital de la Niñez Oaxaqueña con su flujograma de urgencias y continuaríamos con una presentación conjunta por parte de la Dirección de Calidad y, insisto, con la ingeniero para que les podamos dejar muy claro cómo se usan cada una de las figuras y los conectores para la elaboración de estos flujogramas. ¿Sí están de acuerdo? Sí, doctora. Sí. Correcto. Pues estaríamos dando les compartimos los estándares, ¿no? Sí, eso ya lo comenté. Terminando la sesión, les enviamos vía correo electrónico a los directores los estándares de certificación. Ustedes tendrán que bajarlo a la organización. Este manual de certificación no es secrecía, no tiene derechos específicos de quién lo puede utilizar. Entre más lo conozca el personal, es mejor para la implementación y que ahí mismo vayan dándose cuenta de cómo se interrelacionan todos y cada uno de los procesos y que no son aislados. Entonces, la elaboración a veces dice documento y ese documento puede estar referido en otro documento. Entonces, no necesitamos hacer miles y miles y miles de documentos. Pueden ser los procesos sustantivos y que ahí se refiere a todo el proceso de la atención más los procesos de apoyo. Entonces, estaríamos dando por terminada la sesión del día de hoy. Yo estaré mandando en un momentito más la lista de asistencia a los directores. Ya la pusimos también en el chat para que registren su asistencia el día de hoy. Y estaríamos iniciando 9 en punto con el Hospital de la Niñez Oaxaqueña y posteriormente con diagramas de flujo. Les agradezco a todos el apoyo para llevar a cabo estas sesiones. A mí me gusta cuando participan porque al final todos tienen las mismas dudas y todos pueden tener el mismo detalle de que no supieron cómo conectarlo o cómo poner una decisión. Y es importante que se pueda corregir esto, ya que estamos pues, planteando un proceso de certificación para las unidades INSABI. Gracias a todos, que tengan un excelente día. Nos vemos el próximo martes. Buen día, gracias. Muy amable, hasta luego. Hasta luego. Bye. Buen día.